Me llamo Eleanor Vázquez. 76 años. Y lo que voy a contarles hoy, nunca se lo he contado a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a las amigas que me acompañaron en el velorio y me trajeron comida las primeras semanas. Pero llegó un momento en mi vida en que sentí que si no lo decía en voz alta, me iba a quedar encerrada con ello para siempre. Así que hoy lo digo. Aquí. Para ustedes. Para quien lo necesite escuchar. Mi esposo se llamaba Manuel. Manuel Vázquez. 54 años de matrimonio. 54. Más de la mitad de mi vida al lado de ese hombre. Me conoció cuando yo tenía 19 años y era tan tonta que ni siquiera sabía hervir arroz sin quemarlo. Y él se enamoró de mí de todas formas. Era carpintero. Manos grandes, callosas, que olían a madera y a jabón. Manos que construyeron la cama donde dormimos 30 años. Manos que sostenían las mías cuando yo tenía miedo. Manos que aplaudían en los festivales de la escuela cuando nuestros hijos subían al escenario. Manuel falleció un martes por la mañana. Un martes cualquiera. Sin avisar. Sin darme tiempo de prepararme. Sin darme la oportunidad de decirle una última vez todo lo que necesitaba decirle. Infarto. Fulminante. El médico usó esa palabra. Fulminante. Como un rayo. Aquí estaba. Y de repente ya no estaba. Tenía 71 años yo. Él tenía 73. Y en el momento en que el médico me dijo lo que había pasado, sentí que algo dentro de mí también murió. No de forma figurada, de forma literal. Sentí que una parte de Eleanor se fue con Manuel ese martes por la mañana. Y que lo que quedó era solo la mitad de una persona. Los primeros días no los recuerdo bien. Hay una especie de misericordia en el shock. El cuerpo y la mente te protegen. Te envuelven en una nube de incredulidad que te permite sobrevivir los primeros días sin derrumbarte completamente. Llegaron los hijos. Llegaron los nietos. Llegaron los vecinos. La casa se llenó de gente, de voces, de comida que yo no comí, de abrazos que yo recibía sin sentir nada. El velorio, el entierro, las flores, los pésames, tantas palabras, tantas manos apretando las mías, tantas personas diciéndome que era fuerte, que Manuel estaría orgulloso, que el tiempo sana todo. El tiempo sana todo. Qué fácil se dice eso cuando no eres tú quien llega a una cama vacía cada noche. Cuando se fueron todos. Cuando la casa volvió al silencio. Fue cuando empezó el verdadero infierno. Porque el silencio de una casa donde antes había otra persona es un silencio diferente a todos los demás silencios del mundo. Es un silencio con forma, con peso, con presencia propia. Me levantaba por la mañana y durante 2 o 3 segundos, solo 2 o 3 segundos, olvidaba que Manuel no estaba. Y entonces la realidad volvía a golpearme como la primera vez, todos los días, sin excepción. Preparaba café para 2 por costumbre. Ponía 2 tazas. Me daba cuenta, guardaba una. Me sentaba sola con la mía y miraba la taza vacía del otro lado de la mesa. Escuchaba un programa en la televisión y me giraba para decirle algo a Manuel. Y encontraba la silla vacía. Recibía una llamada de uno de los nietos con una buena noticia y mi primer instinto era gritar: «Manuel, ven».
escucha esto. Y el silencio me respondía. Ese silencio me respondía siempre. Pero lo más difícil no fue el dolor emocional. Lo más difícil fue descubrir que yo no sabía vivir sola. Suena vergonzoso decirlo a los 71 años, pero es la verdad. Manuel y yo habíamos construido una vida completamente entrelazada. Él pagaba las cuentas. Él manejaba el carro. Él hablaba con el banco. Él sabía cuándo había que renovar el seguro, cuándo llamar al plomero, cómo funcionaba el calentador de agua cuando hacía ruidos extraños. Yo nunca había preguntado. Nunca había necesitado preguntar. Éramos un equipo. Cada uno tenía su parte. Y de repente yo tenía que hacer las dos partes sola, sin saber cómo hacer ninguna. El primer recibo de electricidad que llegó después de que Manuel murió, me tuvo llorando 2 horas. No porque fuera mucho dinero, sino porque no sabía si ya estaba pagado, si había que ir al banco, si se podía pagar por teléfono. Cosas que cualquier persona sabe. Cosas que yo no sabía. Me sentí la mujer más inútil sobre la tierra. Y encima de todo eso, encima del dolor y de la confusión y del silencio y de la soledad, empezaron los problemas económicos. Manuel había trabajado toda su vida. Había ahorrado lo que pudo. Pero los últimos años antes de morir, había tenido problemas de salud que nos habían costado mucho dinero. Operaciones, medicamentos, consultas con especialistas que el seguro no cubría completamente. Lo que quedó después de todos esos gastos no era suficiente para mantener la casa mucho tiempo. Empecé a recibir cartas del banco, cartas del seguro, cartas de servicios que no había pagado porque no sabía que tenían que pagarse. Mi hijo mayor vino a ayudarme a revisar las finanzas un domingo por la tarde, y cuando terminamos de revisar todo, los dos nos quedamos en silencio. Las deudas eran reales. La pensión que me quedaba no alcanzaba. La casa podría perderse si no encontraba una solución. Mi hijo trató de no mostrar su preocupación, pero yo le conozco la cara desde que tenía 3 años. Lo vi en sus ojos. Y esa noche, después de que se fue, me senté en la cocina hasta las 2 de la mañana, sola, con todas esas cartas sobre la mesa. Y pensé algo que me da vergüenza decir, pero que voy a decir de todas formas, porque sé que no soy la única que lo ha pensado. ¿Para qué seguir? Voy a decirlo con claridad, porque creo que la claridad es lo único honesto que puedo ofrecerles. Hubo noches en las que pensé en no seguir adelante, en terminar con ese dolor que no tenía fondo visible, en dejar de ser una carga para mis hijos, en ir a donde estaba Manuel. No lo planeé. No llegué a ese punto, pero el pensamiento estaba ahí, rondando, especialmente en las noches largas, especialmente cuando el silencio de la casa se volvía demasiado pesado para cargarlo. Me sentaba en la cama de Manuel, del lado de Manuel, que yo no había vuelto a tocar desde que él murió, y pensaba que el mundo seguiría girando, exactamente igual sin mí. Que mis hijos estarían tristes un tiempo, pero que ya tenían sus propias vidas, sus propios hijos, sus propios mundos que girar. Que yo era solo una anciana sola en una casa demasiado grande, con deudas que no entendía y un dolor que no tenía nombre. Eso pensaba, y lo digo porque sé que alguien que está escuchando esto
Ha pensado lo mismo. Y quiero que sepa que no está sola. Que ese pensamiento no te hace mala persona. Te hace humana. Te hace una persona que está cargando demasiado peso sin suficiente ayuda. Lo que me salvó no fue heroico. No fue dramático. Fue una vecina llamada Carmen que tocó mi puerta un miércoles por la mañana con una bolsa de pan dulce y sin ningún motivo aparente. Carmen tenía 68 años. Había perdido a su esposo 4 años antes. Y a diferencia de todas las personas que me decían que era fuerte y que el tiempo sanaría todo, Carmen entró a mi cocina, puso el pan sobre la mesa, se sentó frente a mí y me dijo: «¿Cómo estás de verdad? No cómo les dices a tus hijos que estás. De verdad». Y yo, que llevaba semanas diciéndole a todo el mundo que estaba bien, que estaba saliendo adelante, que poco a poco abrí la boca para decir lo mismo de siempre. Y en cambio lloré. Lloré como no había llorado desde el día del entierro. Lloré con el cuerpo entero, con un sonido que salía de un lugar que yo no sabía que existía dentro de mí. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas y siguieron los sollozos secos. Y Carmen no dijo nada. No me dio consejos. No me dijo que fuera fuerte. Solo puso su mano sobre la mía y se quedó ahí, sentada, presente. 1 hora, quizás más, sin hablar, solo ahí. Y cuando me calmé, me miró y me dijo: «Ya salió algo de lo que estabas cargando sola». Carmen empezó a venir todos los miércoles, a veces con pan, a veces con nada. A veces nos quedábamos calladas viendo la calle desde la ventana. A veces hablábamos horas. Me contaba cómo había sido para ella los primeros años sin su esposo. No me decía que era fácil. No me prometía que pasaría rápido. Me decía la verdad. Los primeros 2 años son los más oscuros, y después de eso no desaparece. Pero aprendes a caminar con el peso de una forma diferente. Me ayudó con las cartas del banco. No porque supiera de finanzas, sino porque 2 personas mirando algo confuso siempre ven más que una sola. Me llevó a hablar con un trabajador social del municipio que nos explicó qué apoyos existían para personas en mi situación. No resolví todo de un día para otro, pero empecé a tener un mapa. Empecé a entender qué caminos existían aunque no supiera todavía cuál tomar. Lo primero que hice por mí misma, lo primero verdaderamente mío, fue ridículo. Me compré una planta, una maceta pequeña con una planta que no sabía ni cómo se llamaba. La puse en la ventana de la cocina y empecé a regarla cada mañana. Nada más que eso. Pero cada mañana me levantaba y había algo vivo en esa ventana que dependía de mí. Algo pequeño, sin importancia para nadie más. Pero para mí era una razón para levantarme e ir a la cocina. Después compré otra. Y otra. Ahora tengo 17 plantas en mi casa y mis hijos me dicen que parezco una selva. Me río cuando lo dicen, porque esas plantas me enseñaron que yo todavía podía hacer crecer cosas, que todavía tenía manos que servían para algo. Aprendí a manejar a los 72 años. Mis hijos pensaron que me había vuelto loca. Mi hijo Carlos me dijo que era peligroso, que las calles estaban llenas de jóvenes imprudentes, que para qué quería manejar si él podía llevarme a donde necesitara. Le dije que necesitaba poder llevarme yo misma,
Tardé 4 meses en sentirme segura al volante. El instructor de manejo, un hombre joven llamado Rodrigo que tenía la paciencia de un santo, nunca se burló de mí aunque lo merecía varias veces. El día que manejé sola por primera vez hasta el supermercado, compré mis cosas, las puse en el carro, llegué a casa, guardé todo y me senté en la cocina. Le hablé a Manuel en voz alta, como hago a veces cuando estoy sola. Le dije, «Mira lo que hice». Y juro que sentí algo parecido a su orgullo en el aire de esa cocina. Aprendí a pagar las cuentas, a hablar con el banco, a entender el seguro, a llamar al plomero sin que me temblara la voz de sentirme incapaz. No fue rápido. No fue sin lágrimas. Cometí errores que me costaron dinero que no tenía. Hubo meses en que comí muy poco, porque los números no alcanzaban y no quería pedirles más a mis hijos. Pero aprendí. Cada cosa que aprendí fue como recuperar un pedazo de mí misma que yo no sabía que había perdido. Porque cuando dependes completamente de otra persona durante 54 años, pierdes partes de ti misma sin darte cuenta. No porque esa persona te las quite, sino porque simplemente nunca las desarrollas. Nunca las necesitas. Y de repente las necesitas todas al mismo tiempo. Hay algo que nadie te dice sobre el duelo, que no es solo llorar al muerto, es también llorar a la versión de ti misma que existía junto a esa persona. Porque esa versión de ti también desaparece cuando ellos se van. Yo era la esposa de Manuel. Era la mitad de Manuel y Eleanor. Era la mujer de ese hombre con manos que olían a madera y jabón. Y cuando él se fue, esa mujer también se fue. Y tuve que aprender, a los 71 años, quién era Eleanor sola. Eleanor sin apellido de casada. Eleanor sin la otra taza de café. Eleanor con 17 plantas y un carro que maneja sola y facturas que paga sin ayuda. Tardé años en conocerla. Todavía la estoy conociendo. Hubo una noche, creo que fue el 2º aniversario de la muerte de Manuel, en que me senté en el porche y miré el cielo y tuve un pensamiento que no esperaba. Pensé que estaba bien, no feliz, no curada, no sin dolor. Bien, estable, entera de una forma nueva y diferente a como había sido entera antes, como un hueso que se rompe y suelda. Nunca queda exactamente igual, pero queda, y a veces queda más fuerte en el lugar exacto donde estuvo la fractura. Eso soy yo ahora, un hueso que se rompió y se soldó distinto. Le quiero decir algo a quien esté escuchando esto y esté pasando por algo parecido. Si perdiste a alguien que era el centro de tu mundo, si de repente no sabes cómo funciona tu propia vida sin esa persona, si has tenido pensamientos oscuros en las noches largas, si has pensado que el mundo seguiría igual sin ti, escúchame. Esos pensamientos mienten. No porque la vida vaya a ti a ser fácil, no porque el dolor vaya a desaparecer pronto, sino porque lo que sientes ahora, en este momento, no es todo lo que vas a sentir. El dolor que tienes hoy es real, pero no es permanente. Es el dolor de alguien que está en medio de la tormenta más difícil de su vida. Y las tormentas, aunque algunas duran años, no duran para siempre. Necesitas hablar con alguien. No para que te arreglen, no para que te digan que seas fuerte,
sino para que alguien ponga su mano sobre la tuya y se quede ahí sentado. Como Carmen hizo conmigo. Si no tienes a una Carmen, búscala. En un grupo de duelo, en una iglesia, en una organización comunitaria, en una línea de apoyo. En cualquier lugar donde haya personas que entiendan que a veces lo único que necesitas es que alguien se siente contigo sin decir nada. No te quedes sola con ese peso. Manuel llevaría 11 años muerto en marzo. Todavía le hablo en voz alta cuando estoy sola. Todavía le cuento las cosas que pasan. Todavía hay martes por la mañana en que la ausencia duele tan fresco como el primer día. Pero también hay tardes de domingo en que me siento en el porche con una taza de café. Miro mi jardín lleno de plantas, escucho a mis nietos jugando adentro y pienso que esta vida difícil y rota y remendada y mía, todavía vale la pena vivirla. Completamente. Manuel me amó durante 54 años. Y la mejor forma que encontré de honrar ese amor fue decidir seguir viviendo. No sobrevivir. Vivir. Con todo el dolor que eso implica. Con toda la belleza que todavía existe. Con todas las plantas que todavía puedo hacer crecer. Con todas las mañanas que todavía puedo manejar sola hasta el supermercado. Con todos los nietos que todavía puedo abrazar. Eso es lo que Manuel hubiera querido. Y eso es lo que yo elegí. Si esto llegó a tu corazón, quédate en este canal. Aquí compartimos historias reales, de personas reales, que vivieron cosas difíciles y encontraron la forma de seguir. Y si estás pasando por algo oscuro en este momento, por favor habla con alguien hoy, no mañana. Hoy.